La propaganda rusa es mentira. Yo desde el primer momento que llegué a Ucrania me he sentido como si fuera de la familia, me he sentido con esa hermandad, me han dado mucho apoyo, estuve en el hospital, estuvieron siempre pendientes de mí. Hola, mi chapa es Bomber, vengo de la ciudad de Cali, Colombia. Yo me enteré del reclutamiento por medio de las redes sociales, por el medio del Facebook fue que conocí el reclutamiento hacia Ucrania. Después me contacté con un sargento de la Legión, pues yo había trabajado con él ya antes, que pues ahí fue donde me di cuenta que él estaba acá y por medio de él fue que yo fui haciendo mi proceso para poder llegar acá a Ucrania. Antes de venir acá a Ucrania fui militar, soldado profesional 6 años, pertenecía a la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva en Tolemaida. Trabajé con un grupo de explosivos en la Móvil 18. Mi función era detectorista de metales y también hacía detonaciones controladas con detonadores eléctricos, ineléctricos. Varias clases de detonaciones ejercíamos allá en esa unidad. Yo me desempeñaba como detectorista de metales. Manejé el Balón BMH-3CS americano. Mi función era limpiar los terrenos por donde íbamos a transitar y también los terrenos por donde iba también, por ejemplo, la población civil y todo, tratando de limpiar los caminos para que la población no se viera afectada. También trabajamos haciendo desminados en los campos de cultivos, cerca a las veredas. Siempre trabajamos era haciendo desminado humanitario. Mi entrenamiento en el primer batallón en la Legión fue algo muy especial, algo muy interesante, algo que yo nunca había vivido. Siempre con una disciplina, nos entrenábamos en los campos, nos aprendimos a disparar el RPG, aprendimos lo que fue el protocolo MARS, todo lo de medicina táctica. Para mí eso ha sido una experiencia muy bonita y muy importante para mi supervivencia. Pues antiguamente manejábamos el AK-74, después nos cambiaron el armamento a lo que fue el CZ Bren 2, que es checo. También manejábamos RPG, aprendimos a manejar los radios de comunicación, aprendimos también lo que es los drones, los Baba Yaga, los drones de reconocimiento, los SPV y los Vampir, los drones grandes. Sentí el llamado a Ucrania porque siento que es un país que nos necesita, porque está siendo invadido. Y pues a mí como militar me duele ver que una nación tan bonita esté siendo invadido por los opresores rusos. La propaganda rusa es mentira. Yo desde el primer momento que llegué a Ucrania me he sentido como si fuera de la familia, me he sentido con esa hermandad, me han dado mucho apoyo, estuve en el hospital, estuvieron siempre pendientes de mí, los comandantes, nunca el pago, siempre puntual, y me siento muy bien de estar en este país sirviendo a la patria. En la parte civil he sentido mucho la humildad, he sentido mucho como ese cariño, ese afecto hacia nosotros, los latinos, que venimos a servir acá a Ucrania. Cuando yo llegué acá, decían que Rusia se iba a tomar este país en 2 meses. Ya vamos para más de 4 años de lucha y no han podido y no van a poder, porque Ucrania tiene un espíritu de lucha, porque los ucranianos están luchando por su país, por su gente, por su patriotismo, están luchando por algo muy bonito que es su patria, y yo me siento muy orgulloso de estar aquí sirviendo para ellos. Los 3 consejos que yo le doy es que tengan mucha disciplina, ser conscientes de que esto es una guerra y también tener mucha preparación física. Esos son los 3 consejos que yo doy. Para mí fue algo nuevo y una experiencia muy agradable, manejar tecnología, y los ucranianos siempre estuvieron ahí conmigo, siempre estuvieron apoyándonos, tuvieron la paciencia para que nosotros pudiéramos aprender y poder manejar los aparatos electrónicos. A las personas que no pueden venir a apoyarnos, les decimos que nos pueden apoyar en nuestras redes sociales para que esto se haga viral y muchas personas tengan conocimiento de esta gran labor que estamos haciendo en Ucrania. ¡Slava Ukraini!